Ya, cuando quieras. No me digas ya, haz así, para que no salga voz. Sube un poco la imagen. ¿Cómo que no se ve? Sí, que se me vean las manos. Que me explico con las manos también. Ahí. No, ha vuelto a bajarse. No. Suelta ahora. Ahora sí. Estamos, ¿no? Sí. ¿Grabando? Sí. Buenas noches a todos y todas. Agradezco la oportunidad de explicar el Dharma de Buda. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algún tema? Qué borroso se ve. ¿En cuanto ha bajado la calidad? Claro, pues súbela y ya protestarán. ¿Qué gente hay? Así, Nicubió y Sirio. Ángela. Liliana, Sosín, David, Alex. Fui. Sobó, Gen, Pedro y Suso. Vaya. Bueno, pues quiero pediros que durante la semana escribáis algo que os hace dudar o que no entendéis y escribir un poco, 4 líneas y mandárselo a Soken, de manera que podamos hacer un poco una especie de revista, de revista hablada. Es decir, que colaboréis vosotros, que os activéis. La segunda cosa es que le enviéis a Soken vuestra dirección internet, porque a veces hay cosas para mandaros y no puede. ¿Algún asunto? ¿Se ve bien? ¿Se oye bien? Bueno. Sin caer, la imagen y el sonido son muy buenos. Bueno. Uno de vosotros pregunta: ¿cómo saber que nuestro zazen es bueno? Porque pensar en la postura y en la respiración no es concentrarse. Pues cuando se distingue qué es concentración, ya es un paso, pero sobre todo el zazen es una experiencia profunda, resultado de la investigación de niveles de conciencia más profundos por el hecho de seguir las instrucciones de Buda. Y como tal experiencia no se puede convertir en palabras. Resumiendo, es la sabiduría de nuestra naturaleza la que nos enseñará a reconocerlo, a reconocer que se trata de zazen y no de simple concentración de la atención. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto?
Por eso no hay que hacer nada, no hay que esforzarse en esa búsqueda de la profundidad. Solo hay que seguir las instrucciones que se os dan para el zazen. No es cuestión de practicar la autohipnosis, la autosugestión, ningún tipo de trance, ningún esfuerzo ascético, ninguna acción de la voluntad empeñada. Todo eso sería contraproducente. Entonces es la propia naturaleza la que va a hacer la transformación. Uno tiene que poner su ego al servicio de la investigación, de la profundización. Pero resultará un regalo si hay sinceridad, un regalo de nuestra naturaleza. Ella nos va a enseñar y nos va a transformar. Así que dedicación, sinceridad, tenacidad son ingredientes indispensables. ¿Alguna cosa? Bueno, continuamos con la profundización de esa propia naturaleza cósmica y por lo tanto cualquier comentario sobre cualquier aspecto de la naturaleza cósmica de los seres es profundización. Yo me limitaré a la limitación del pensamiento. Es decir, la información está muy bien, pero después hay que realizar aquello de lo cual se informa. Realización es igual a práctica. Entonces yo digo, las selvas amazónicas absorben la misma cantidad de CO2 que produce la Unión Europea, 600.000 millones de toneladas año. Ya se está subvencionando al Brasil para que no permita la tala de árboles. Bueno, entonces aquí se ve la práctica de un comportamiento salvífico, es decir, que ayuda a todos los seres vivos, al preservar los bosques. Este es un tema tratado teóricamente tratado hace ya 20 o 25 años, la de subvencionar a las gentes que cuidan de arboledas, bosques, etc. Porque es una empresa saludable. Es decir, aunque hablemos de los bosques, estamos hablando de esa naturaleza cósmica de la que formamos parte. No hagamos fronteras
animales, vegetales, humanos, todo es lo mismo. Hay que profundizar en esta idea con realizaciones, con prácticas. 2 palabras sobre budismo antiguo. Hace más de 1000 años, una parte de las esculturas del templo de Angkor en Camboya fueron hechas por mujeres maravillosamente. Merece la pena que busquéis en internet Angkor con K en Camboya. Las 54 torres de piedra como montañas. Una maravilla. Angkor y Angkor Wat. Así que en China también hubo una época, hace unos 1000 años, en que las mujeres desempeñaban cargos públicos de mucha importancia. Y seguramente hay más ejemplos de mujeres activas y capaces. Moral cósmica. No hay enseñanza alguna para los humanos más profunda que el budismo, puesto que abarca a todas las formas de vida y por supuesto a la humana. Comprender la interdependencia de la variedad de los seres es causa de respeto y cuidado. Así es como madura la mente de las personas que desarrollan estos tipos de conocimiento y es como evoluciona su mente. Es muy sencillo comprender la interdependencia de todos los seres, unos vivimos de otros, hay una gran variedad y sin embargo una gran unidad, una total unidad. Es sencillo de comprender y sin embargo no es común, no se nos educa, no se educa en esta cuestión tan fundamental, de la que se desprende pues sabiduría, pero no una sabiduría abstracta, sino enormemente aplicable a las situaciones concretas, a las situaciones cotidianas. Más allá de cualquier clase de ideología. ¿Algún comentario? La frase de todo es conciencia, todo es mente, la comentaba con uno de vosotros. Todo es conciencia, todo es mente, no significa todo es pensamiento, sino percepción por parte de los sentidos
del mundo natural directamente, sin intermediarios egóticos, sin ideas. La percepción que hacen los sentidos, la percepción que hace la mente, una mente limpia, una mente sin condicionamientos. Y podemos decir, bueno, pero ¿cuándo sabemos que está condicionado o no? Pues con la práctica, lo mismo que el zazen. Dice el sutra, y las puertas del tesoro se abrirán para ti, y todo lo que hagas estará bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la auténtica percepción, la percepción directa, no la percepción kármica, en positivo o en negativo, lo bueno o lo malo, sino impersonalmente, imparcialmente, lo que es recogido por nuestra naturaleza, no por nuestra condición. Ahora, algo que extraña cuando se oye por primera vez. Todo es un juego intrascendente. Todo es un juego intrascendente. Situémonos en esa unidad de todas las cosas, en esa interdependencia, y comprenderemos que todo está vacío, que nada tiene significado, que todo esto son inventos, literatura humana. Y no es nihilismo, porque todo es nada, incluido el nihilismo, aunque nada sea todo. Por la práctica del budismo zen, las cosas ocupan su lugar. Las cosas avanzan y el ego retrocede. Eso es realización, eso es liberación al alcance de nuestras manos. Así que esa importancia de las cosas, esas tragedias que hacemos con frecuencia, esas quejas hacia la mala suerte, todo eso es intrascendente, no tiene ningún significado. Todo es un juego, con un final, con un principio, con un final de extinción. Por eso hay que darle la máxima importancia a la vida. Tenemos muy poco tiempo para la lucidez. Algo se ha movido ahí, ¿no? Federico Caso, y Federico dijo antes el origen, escribió. Y Juan Sin ha entrado. Así que ante cualquier tragedia, recordemos, todo es un juego intrascendente. Todo es un juego intrascendente. Todo es un juego intrascendente. Y las tragedias desaparecen. No se trata de adaptarse, no se trata de aceptar, no se trata de resignarse.
se trata de lucidez, de ver las cosas tal cual son, sin el intermediario condicionado. Que es el ego, claro. Si no es así, si no hay lucidez, si no percibimos la necesidad de vivir, no de pensar en la vida, sino de vivir, no conseguiremos liberarnos de esa esclavitud egótica. Dos palabras sobre la libertad, sobre el libre albedrío, tan utilizada esta expresión en nuestra cultura. Durante siglos y siglos, el libre albedrío como la libertad para elegir y decidir, manipulada por las ideologías políticas, religiosas, occidentales. Con el budismo esta idea desaparece. Desaparece junto con los dogmas, el alma, el cielo, el infierno, los dioses, los milagros, los privilegios, porque todo es un juego, todo está vacío. Y si no realizamos este vacío, no nos orientaremos, continuaremos en la confusión. Así que no hay libertad alguna cuando hay condicionamientos dirigentes. Cuando nuestro ego dirige, el gran condicionado, que es nuestro ego, no hay libertad. ¿Qué libertad puede tener un perro que recibe pan si trae el periódico y palo si no lo trae? O traer las zapatillas, abrir la puerta. No tiene ninguna relación con su vida silvestre, ni con el lobo antecesor. Pero el perro lo asociará a comida y es cuando funcionará la artificialidad. Él verá que la orden es condición para recibir algo que sí tiene el máximo sentido, que es el pan. Pues al hombre y a la mujer nos pasa lo mismo. La atención al placer y al dolor son el pan y el palo, base del aprendizaje, que junto con la imitación de lo que nos rodea y los chantajes emocionales condicionan y condicionan y condicionan. No hace falta significado alguno para aprender lo falso, lo ficticio, lo artificial, lo inmoral, etc. Sin embargo, su peso es innegable a la hora de seleccionar el pensamiento, el sentimiento, la acción, es decir, en último extremo, el deseo y la ilusión. Recuperar la libertad, por tanto, es liberarse del dominio del ego inconscientemente aprendido
y del conscientemente reforzado creyendo que es yo mismo. Y reforzado también para los logros egocéntricos, es decir, para repetir las condiciones una y otra vez. Liberarse es realizar la propia naturaleza, encontrar su sabiduría, la budeidad que todos tenemos por el hecho de ser seres vivos. Así que realizar la propia naturaleza más allá de los condicionamientos egóticos que llamamos el bien o el mal. Literaturas circunstanciales. ¿Alguna preguntita? Así que el libre albedrío es un invento más. ¿Alguna cosa? Y uno de las riquezas, voy a ponerlo entre comillas, del ego es las contradicciones. Por ejemplo, todos hemos oído e incluso usado contradicciones para todos los gustos. De ilusión también se vive. Y la contraria. Nadie vive de ilusiones. Según convenga, utilizamos una u otra. No seas iluso significa no seas fantástico, no inventes. Bueno, pues tenemos que entender de una vez que el deseo, la ilusión, no es la pérdida de interés por las cosas, sino los apasionamientos, digamos, ¿no? O sea, tener ilusión por algo es apasionarse por algo y ya lo de las pasiones lo dejamos para otro día. Pero deslindemos ilusión, es decir, fantasía, imaginación. Es importante percibir que no es el interés por las cosas lo peligroso, sino poner en marcha una fantasía y una imaginación de irrealidades de las que se puede depender o en las que uno puede refugiarse, compensándose de sus quejas, de su mala suerte, como hacen los niños maltratados a veces. Ejemplo difícilmente discutible es la proyección que hacemos los humanos sobre los animales, haciéndoles hablar y actuar como si fueran humanos. Es decir, películas, dibujos animados, Walt Disney, y en otro momento de la escala, pues la astrología, en fin, toda esta serie de mancias
de los números, de las cartas, de las supersticiones, que se van poniendo de moda entre la gente desocupada, entre la gente extraordinariamente ignorante, como si no bastase con las falsas creencias del ego, tienen que añadir y hasta presumir. Sí, yo soy supersticioso. ¿Cómo no? Claro. Todo eso, ponerse ropas de colores, esto trae mala suerte, esto buena suerte. Pero es posible que estemos todavía en un estado mental tan infantil. El Halloween, lo otro, pero fijémonos que los entretenimientos de los mayores, de los adultos, van siendo cada vez más infantiles, juegos infantiles. Bueno, no me queda más que una chuleta. Como no colaboréis, hazme alguna señal de que hay gente que dice algo. Pere, ¿lo real es la falta de diferencias? Pedro, se producen cortes. Si es posible, quizá bajando calidad a la imagen se arreglen. Lucini Cubió. Si se cortan algo el sonido y la imagen. Bueno, pues tú sabrás qué puedes hacer. Lo acabamos de acertar. Muchas veces se empieza por llamar la atención, después la costumbre. Lo entiendo. No me hables como si fueras un jovencito que chatea, porque yo no chateo. A ver, explícate. Suso, las supersticiones. ¿Qué? Muchas veces. Muchas veces se empieza por llamar la atención, después la costumbre. Las supersticiones. Ya. Bueno, pues muy bien. A ver, sobre diferencias, alguien preguntaba qué decía de diferencias. ¿Lo real es la falta de diferencias? Las diferencias, igual que las contradicciones, están en el ego, solamente están en el ego. Es decir, si profundizamos, todo es uno, y en el uno no hay diferencias. Pero si soltamos el corcho y el corcho se va a la superficie, ahí hay todas las tempestades que queramos, todas las oposiciones, contradicciones, diferencias, conflictos, enfrentamientos, luchas. Fede, ¿son estas diferencias las que impiden madurar al ego entonces? Claro, porque si tú te las crees, estás dentro del campo de la ignorancia y la confusión. Ahora, si todo lo reduces a cero, al menos en los momentos en los que practicas, es decir, que practicas con tus sentidos, no con tus contradicciones, entonces habrá lucidez, una sola cosa. Eso lo llamamos un acontecimiento real, las cosas tal y como son, no tal y como son para mí, para mi ego, no, tal y como son en sí mismas, por sí mismas. Y por sí mismas no existe nada que no sea interdependiente. Fede,
Sí, a veces me parece que en la pobreza hay mayor lucidez. Hay mayor simplicidad y la simplicidad es próxima a la lucidez, porque se va a lo necesario. No puedes acogerte a lo superfluo. En ese sentido, uno de estos días hablábamos de que la gente desasistida que sobrevive en la pobreza es quizá más plena, percibe más directamente, su cerebro es más sencillo y ve las cosas más cercanas a tal y como son, sin que quiera decir que esta gente no ha sido influenciada desde siempre, por lo tanto deformada y condicionada, pero los condicionamientos abundantes son propios de los ociosos, de los que pueden opinar. Suso, ¿dónde están las diferencias? ¿Y dónde las no diferencias? Vamos a ver. ¿Tú ves que hay diferencia entre la nariz y la oreja? Esa es una diferencia que corresponde al terreno de la variedad. Y entre un burro y tú, ¿ves la diferencia o no la ves? Y entre una vaca y yo, para que te quedes tranquilo. Suso, están juntas. No puedes juntar lo ilusorio con lo real. Es agua y aceite. Más. Hacer disquisiciones psicológicas o filosóficas es seguir perdiendo el tiempo. Cuando tú practicas con tus sentidos directamente, cuando preparas una comida sin pensar, cuando bañas a tu perro, hay fusión, hay una sola cosa. Entonces ahí no necesitas explicaciones de ninguna clase, ni psicológicas, ni filosóficas, ni religiosas, ni políticas, ni científicas, ni nada. Es una experiencia directa. Y el que vive una experiencia directa la reconoce para siempre. Entre comillas, la verdad solo se percibe una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que por la práctica llegas a esa experiencia de lo real. Y ahí se te queda, para siempre. Una vez. Es decir, asombroso, sorprendente, increíble, inexplicable. Te puede salir algo de eso, pero ahí lo tienes. No lo pierdas. No lo abandones. No dejes de cuidarlo. Si quieres ser tú mismo. Y solo se cuida de una manera, con la práctica. Todas estas charlas son mentira. Todas estas charlas son palabras sobre palabras. Es decir, una manera de poner la mente condicionada en la dirección del camino. Pero solo en la dirección del camino. Ahora cada uno tiene que realizarle.
tiene que realizarse. Yo no puedo hacerlo por ti o por ti o por ti. A lo que llego es ayudarle, pero lo más importante lo tiene que hacer él. Lo más importante sobre mí lo tengo que hacer yo. Que es practicar, y practicar, y practicar, y distraerme, y practicar, y equivocarme, y practicar. Y tengo 24 horas al día para hacerlo. O sea, ¿cómo no va a ser muy sencillo? Si millones y millones y millones de personas sin estudios, sin letras, sin conocimientos, desde hace 2500 años, lo practican. Campesinos, obreros, trabajadores, pescadores, lo están practicando, pero reconozco que no es decir demasiado. El budismo ha evolucionado como tantas enseñanzas en toda la gama. Desde creer que es una religión, Buda jamás habló de esto, a él le molestaba que le tratasen como un ser extraordinario. En el último libro lo tenéis, son los griegos los que repitieron su imagen sin conocerla, porque ya habían pasado 200 o 300 años, pero hicieron estatuas cuando él no quería que se representase su imagen, ni que se hiciese ninguna religión, a pesar de que se lo pensó antes de comunicarlo, lo que había encontrado. Y no sé si dijo, después de 2 o 3 meses de reflexión, menudo lío voy a armar. Pero de ese lío se sale. Bueno, pues decía que hay 1000 clases de budismo. El budismo religioso, el budismo teocrático, el budismo sectario, el budismo político. En fin, tenemos ejemplos bien actuales que no quiero nombrar. En los que se reúnen todos los poderes, ¿no? El poder religioso, el poder político, el poder en todos los aspectos, el poder mágico. Es decir, el budismo es acogido por cada cultura haciendo concesiones a las enseñanzas vigentes, pero que con frecuencia a aquellos dirigentes se les olvidaba que habían sido concesiones y se quedaron con incrustaciones muy raras muchas veces. El budismo está libre de toda esa serie el auténtico budismo, el de Buda, quiero decir, de dogmas, de creencias en milagros, de otras vidas, en el budismo Zen Soto por lo menos no existe nada de eso. Más. Fede, Gaso, debo irme. Sobot, todo va bien. Honsin se sigue entrecortando, es pasable pero sucede. Y Sirio, es traer siempre en la mente al momento presente, al único sitio que existe. ¿Es un juego para jugarlo aquí y ahora? Claro, así es, aquí y ahora, el presente, siempre el presente.
Pasado es memoria. Si nos condiciona, estamos otra vez en la confusión. El futuro es previsión, es decir, ocupación del presente, una falsa visión. Si el futuro ocupa nuestro presente, no estamos viviendo. Somos una entelequia, un fantasma. ¿Verdad? ¿Verdad, Ryoshi? Más. Marisa no está, ¿no? Gaso, Sensei. ¿Cuántos hay? 15. ¿Maite está? Marisa sí. Y Maite no. Bueno. ¿Me has cortado la mitad de la cabeza? Ya. Más cosas. Venga. Sosin, con el tiempo... Ah, no sabía que estabas así. Con el tiempo dejas de hacer planes, porque percibes que el futuro no existe. Y Sirio, Marisa sí está. Marisa Gaso. Es muy frustrador eso del cuento de la lechera, Tan imaginativo, de comprar un conejo, pero como es una coneja, pues a ver si el vecino, ya tengo 16.000 conejos, con eso compro una granja para vacas, 50 vacas que me compraré, y no has empezado todavía. Los franceses dicen, tienen un refrán un poco violento que dice, no vendas la piel del oso antes de haberle matado. Venga, algo más que tengáis entre manos, algo calentito, el pan, a ver, venga, algo de hoy, algo de ayer. Ah, pero es el pasado, va, algo de ahora. Tenemos que aprender a vivir, hemos de aprender a vivir, es nuestra vocación de seres vivos. Qué idiotez, qué tontería digo, ¿verdad o qué? Qué bobada. ¿Y por qué será que no nos lo creemos? Volvemos a lo mismo. Tiene que sernos necesario. No es un asunto solo de curiosidad, no es un asunto cultural, no es un asunto de presunción, no es un asunto de poner otro título en la pared. No, o vivimos o no vivimos. Vamos a ver, otra vez a vuelta con los animales. Eso sí. La mente sigue intentando rentabilizar el momento para aplicarlo a situaciones futuras. Ya, pero esa mente no toma nota de las desilusiones, al parecer. La gente romántica dice, del pasado te acuerdas de las mejores cosas. Pues estás perdido. Si no te acuerdas también de las peores. Así que rentabilizar. Hombre, a los 15 años o a los 7 años se comprende, pero cuando uno ha descubierto algunos secretillos de la existencia, pues ya ilusiones pocas. Buda decía, 10 ilusiones, 10 desilusiones. Una ilusión, una desilusión. Cristo, ¿no? Otra vez los animales, decía.
Vigilancia en la contaminación. La contaminación de las ciudades, de los ríos, del aire, de tal, de todo. De las comidas. Los perros son indicadores de la contaminación atmosférica, resultando centinelas cuando se les estudia los grados de contaminación, claro, porque evolucionan muy deprisa, mucho más deprisa que los humanos. Y entonces, si les estudiamos en los componentes químicos que están contaminados, sirven de aviso a los humanos. Los perros de ciudad están 4 veces más contaminados que los perros del campo. Se están haciendo estudios también sobre las palomas de ciudad, porque suben a unas alturas de muy difícil investigación, 80, 100 metros. Entonces se contaminan del óxido nitroso. Otro indicador. Las abejas, en algunos centros de estudio, se les está condicionando a reconocer ciertos contaminantes sacando la lengua, y cuando sacan la lengua se las premia con azúcar. ¿Veis el condicionamiento? Ellas no reconocen el contaminante, el tóxico, pero sí el azúcar. Asocian y se ponen a nuestro servicio. ¿Qué te parece? Una vez más. Estas abejas son afectadas por los contaminantes desde que son embriones y entonces no desarrollan bien el cerebro y por lo tanto la comunicación. Quizás sea una de los índices o una de las explicaciones, mejor dicho, a la muerte de las abejas que está ocurriendo de una manera masiva, no solamente por los parásitos y virus que las atacan, sino porque se afecta la comunicación y no saben ni trabajar ni volver a casa. Os recuerdo, lo he comentado hace tiempo, de Einstein expresado a su admiración hacia las abejas, diciendo que el día que faltasen la especie humana duraría 4 años. El musgo, por ejemplo, que hay por todas partes, es un indicador de la existencia de metales pesados. Algunos científicos, arquitectos y demás están haciendo pruebas y proponiendo muros de protección en las ciudades a base de bacterias, tierra y vegetales, grandes columnas que disminuyan la contaminación. Y los gobiernos no pueden oponerse a las empresas privadas. Interesante asunto, ¿eh? Es decir, ¿qué ignorancia implica cambiar salud por dinero? Pero esto es lo que hay. ¿Os ha gustado? Bonito, ¿eh? Es decir, de los animales lo hemos aprendido todo. Y seguimos aprendiendo. A ver, ¿alguna preguntita? Se me han acabado las chuletas. Así que hemos de hacernos vegetarianos. Venga.
Pregunta. Pregunta, comentario. Acordaos de escribir cositas en un papelín y se lo mandáis a Soken y hacemos una revista de las patas y eso no, a menos que Soken quiera hacer una exhibición. Venga, animarse. Alegría, alegría, alegría. Venga, venga, venga. Oye, qué retraso hay entre la imagen. Fíjate, estoy moviendo muchísimo la mano y ha tardado en aparecer. En fin, la tecnología no es tan perfecta. Ahora, chicos, anímense, que es pronto. Y Sirio. ¿Y los distintos colores que tiene el ego? Los colores del ego. A ver, explica un poco eso. ¿Lo explica? Sí. Eso no sé hacerlo. ¡Ah! Eso sí. La práctica se manifiesta en la solidaridad con los seres vivos. Sí, claro. Esa es una parte de las manifestaciones de lucidez, evidentemente. A mucha gente le pasa que cuando empieza a practicar el budismo le da pena matar las moscas o encuentran un caracol y buscan verde o, en fin, pues de pronto Zansin, su vigilancia mental ya continuamente funcionante, pues les lleva a caer en la cuenta de que hay que respetar todo lo que se pueda. Los colores del ego. Pues si utilizamos los colores como símbolos, sabemos que difícilmente el ego más sutil se va a manifestar vestido de negro, porque le vamos a reconocer como temible. El ego sutil se disfraza de colorines, es decir, nos presenta las caras más atractivas, más llamativas, según nuestros gustos, adaptándose a nuestros gustos, porque es que es nuestro acervo, nuestro almacén, de manera que no lo reconozcamos. Y así nos engaña con completa impunidad. Caemos en la trampa y luego nos quejamos. ¿De qué manera echamos la culpa al empedrado, a los demás, generalmente a los cercanos, y si no se puede, pues, en fin, al que todos estáis pensando? ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Puede ser útil? Suso. ¿Sirio? Suso. ¿Qué? ¿Puede haber un ego sin ilusiones? Pues no creo. El ego es una colección de ilusiones, ¿no? Y de deseos, y de hormonas condicionadas, neurohormonas. Las neurohormonas. Hay que leer mis libros, ¿eh?
las neurohormonas del placer, las del dolor, que están profundamente enraizadas en los condicionamientos, más profundamente, no las vemos segregar a nuestras glándulas y a nuestros sistemas orgánicos. No los vemos enchufar tal o cual droga neurohormonal en la sangre cada vez que aparece una cosa agradable o desagradable. No las vemos. Lo que nuestro cerebro ve son pensamientos, imágenes, recuerdos, es decir, algo muy primitivo. Más. Y Sirio. Sí, es una nueva caída en la cuenta. Un nuevo regalo que me has descubierto, Sampan. Kigatsuku, dicen los monjes zen. Kigatsuku, caer en la cuenta. Pero claro, el caer en la cuenta es una fórmula comprensiva que si no conduce al camino se convierte en un autoengaño. Entonces presumimos de ser muy listos, de comprender no sé qué, ante nosotros mismos. Fijaros qué solipsismo, qué estupidez, ¿no? Presumir ante uno mismo. Bueno, pues una enorme cantidad de acciones las realizamos para vernos en esa situación. Es decir, el personaje crea y crea y crea y crea y sigue creando una pseudo realidad, a ser posible satisfactoria, con éxito, con ese tipo de logro tan elemental que es darse gusto, es darse placer. Suso. Dairo, a veces comento que... ¿A veces? ¿Comento? Comentó que una cosa son las ilusiones y otra el apego a las ilusiones como elemento crucial del ego. Ya. No distingo muy bien yo entre ilusiones y apego a las ilusiones. Pero si tú lo dices, será que las tienes. Ilusiones y apego a las ilusiones. Pero sí, es cierto. Tenemos apego a nuestras ilusiones, a lo que solemos llamar la costumbre de ilusionar, ¿no? Los caminos trillados, los estereotipias, las repeticiones, la tendencia a las rutinas, todo eso que es, alguno lo estará pensando, es que es tan cómodo, ¿verdad? Es tan cómodo. Bueno, pues ese es el que no progresa en el camino. Buda dijo, no busquéis nada, no busquéis ni la verdad, no buscar nada, solo practicar y todo será un regalo, un regalo. Venga, eso que estás pensando, eso mismo, venga. Marisa. Durante mucho tiempo buscaba lo objetivo de las cosas, después que cada uno opina de la feria según le va en ellas. El budismo zen
va hacia el objetivo. Ni objetivo ni subjetivo. Esa es la evolución de tu ego, ¿eh? De subjetivo a búsqueda de la objetividad y de la búsqueda de la objetividad a la comprobación de que todo es subjetivo. Entonces, en el Zen hay un recurso que es muy elemental, que es la impersonalidad, la imparcialidad, ¿eh? Es decir, no quedarse con ninguno de los dos extremos, ni objetivo ni subjetivo. Eso no existe, eso es un arreglo de la mente pseudocientífica. Porque como tú sabes bien, la ciencia se acerca a la objetividad, pero a los 2 años ya hay otra objetividad más perfecta. ¿Por qué? Porque los instrumentos han cambiado. Yo lo suelo explicar poniendo el ejemplo de miramos la luna, luego hay unos prismáticos y que se ha acercado la luna, y luego tenemos un telescopio óptico y más cerca, y siglos más tarde uno electrónico y más cerca, y ahora ya dicen que hay agua en la luna. Bueno, ¿y qué? Es decir, ni objetividad ni subjetividad. Más allá de eso, lucidez. Lucidez, las cosas tal y como son. Que no participe el ego, que lo va a llevar a su terreno, a su molino, a sus objetivos. Y esto plantea los problemas de la subjetividad emocional o sentimental. Se conservan todas estas funciones, se conservan, pero en limpio. Es decir, cuando nos desapegamos de las cosas, es cuando las cosas las vemos como son. Mientras hay apego, no hay percepción directa. ¿Te sirve? Dosing. Gaso por el regalo que ha enviado tu mano. ¿Qué tal se ve y se oye ahora? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. Eso sí, mejor, sin caer muy bien. Se ve y se oye. Dosing y Cubio parece que se corta menos. Ángela se oye bien. Ángela se ve muy bien. Game muy bien. Suso bien. Marisa bien. Fui bien, apenas se corta. Y siguió bien. Liliana ahora se ve y oye bien. Nada más. ¿Qué? Pedro, que ha entrado. ¿Ah?
Salió antes y ha vuelto a entrar ahora. Pues como ya sabéis dónde está el hilo, podéis tirar. ¿Quieres tirar del hilo? Pues tira. A ver. Sobre lo cotidiano que tienes que hacer y que puede ser el ir a trabajar. El ir a trabajar porque tienes que pagar la hipoteca o lo que sea. Y te sientes esclavo. Si todo es diferente y lo practicas en ese momento... Eso de todo es diferente no lo he entendido. Que practicando el aquí y el ahora, pues que con la práctica no debería sentirse uno con falta de libertad al tener una obligación. Bueno, pues de nuevo esas contradicciones están en tu mente egótica. Si unes un poco lo que he estado explicando, verás que nada tiene significado. Si nada tiene significado, es lo mismo hacer una cosa que otra, con tal de que tu mente esté en el punto ajustado a la práctica. Y el punto es imparcial. Es la imparcialidad. Es igual eso que recoger fruta. Es igual. Es igual desde cierto punto de vista. Evidentemente, la mayor parte de los trabajos son artificiales, porque no recuerdan o no se asemejan a recoger fruta, es decir, a estar en contacto con algo natural. Pero eso hay que conseguirlo, pues, en los tiempos liberados, cuidando plantas o flores o perros o lo que quieras. Es decir, ser humanos en estos tiempos es verse obligados a aceptar una proporción de esclavitud a cambio de una serie de comodidades y de eso que se llama continuamente calidad de vida o la época del bienestar pues sí, claro. Yo recomiendo austeridad y eso para mí significa pues acercarse cuanto más a lo que es necesario y prescindir de lo superfluo, con lo cual pues podemos practicar el desapego, regalar cosas, soltarse cosas, no tener nada valioso, porque eso tiene un peso increíble. Hace relativamente poco hablaba con un amigo, un psiquiatra, que había heredado un piso en Barcelona maravilloso, que estuve viendo hace un año o algo así, año y medio. Bueno, con unos cuadros, unos muebles, unos suelos, unos objetos, y me sobrecogió, porque pues eso, desde principios del siglo pasado, pues allí había de todo, había cosas incluso de China, y bueno, pero sobrecogido. Y le dije, oye, este piso pesa mucho, ¡qué horror! ¡Cuánto pesa!
Y él no sé si sabría lo que me contestó. Digo, sí pesa, sí pesa. Sí pesa, sí. Pero me parece que no entendió lo que le quería yo decir. Por el contrario, cuando hay desapego hay soltura, agilidad, frescura. ¿Eh? Taca, 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 taca. O sea, eso, vamos. La práctica del desapego desapega. Desapega de todo. De todo. Y ya pertenece al terreno de nuestras manchas, de nuestras infidelidades a nuestro propio ser, conservar apegos y sufrir por ellos, claro. Merece la pena reflexionar un poco sobre esto, que es tan caro. Liliana. Imparcialidad es no analizar, solo aceptar. No, es no implicación, no implicación personal. Hablo de impersonal. Al hablar de impersonal no me refiero a despersonalizarse. No. Con la práctica pues se comprueba muy bien, se realiza muy bien la impersonalidad. No escoger entre un extremo y otro, que son los del ego siempre. No escoger, mantenerse al margen. Esto ya sé que suena raro, pero es que no es verdad. Tal y como el ego lo entiende, es falso. O sea, si hemos comprendido el uno, si hemos comprendido la interdependencia, nada te es ajeno que no sea lo real. O sea, todo lo real estás implicado en lo real, pero no tienes por qué estar implicado en lo artificial, en lo superfluo. Eso es un ser esclavizado, un ser dependiente, un pseudo ser, alguien que vive con su propio cadáver a cuestas, según expresión clásica. Así que impersonalizar es desapegarse, recuperar la libertad. ¿Para qué? Para vivir. ¿Y qué es vivir? Practicar. ¿Y qué es practicar? Realizarse como naturaleza, no como ego, sino como propia naturaleza. Con errores y faltas, sí. Gracias a eso podemos, los que las tenemos, ayudar a otros a pasar la corriente. A ir a la otra orilla, quiero decir, ¿no? Meterse en la corriente y a la otra orilla y luego pues ver que alguien llama desde la anterior. En la medida en que se practica el desapego, o al menos en una medida, la libertad va floreciendo. La sensación de liberación va emergiendo. Y eso es una emoción, un sentimiento perceptible. Yo diría una emoción más que un sentimiento, que hasta que los sentimientos no son regenerados, reeducados, transformados, pues son los sentimientos aprendidos, los del ego. Así que más bien una emoción ágil, una emoción
airosa. Liliana Gas. Desprenderse, dejar caer. Gauguin insistía mucho en eso, ¿no? Dejar caer los hombros, dejar caer las cosas, dejar caer los pesos, los compromisos, las obligaciones, como obligaciones y no sé qué, es decir, lo que le explicaba a Soquén. Tú puedes cumplir con una obligación, pero no estar pensando constantemente en que estás en una obligación. Lo piensas una vez y después practicas. Cortas, como has aprendido a cortar en el zazen, pues cortas y vuelves a cortar y vuelves a cortar y lo dejas irse. Desprendimiento. Que llevamos un mundo sobre las espaldas y las espaldas no son para eso. Es decir, nuestro ego se lo cree, que es tanto como decir, como le confundimos con nuestro yo, auténtico yo, pues creemos que yo soy el que carga con mundos, y entonces estoy satisfecho de cargar con mundos y con cadáveres a la espalda, el primero, y me tengo que convencer de que es lo que hay que hacer. Pues no. Eso es reforzar la autoimagen, pero por nada. Quizá porque los demás esperan eso de ti, porque es lo que ellos quieren, o te lo crees tú. Todo eso es mentira, todo eso es falso, todo eso es superfluo, es superficial, es nada. Aire, un globo. Tenemos que permitirnos pensar que pudiera ser que nada tuviera significado y nos quedaríamos en cueros ante nosotros mismos, sin medallas, sin méritos, sin obligaciones, sin ataduras, sin deudas, caramba, qué tranquilidad. Suso. En el zazen se ven los pensamientos y se dejan pasar. Verlo lo que sea y dejarlo pasar. ¿Esa es la liberación? Esa es una de las liberaciones. Hay que liberar a todos los sentidos de la percepción, ¿no? Entonces cuando ves, pues ves, no ve tu ego. Cuando oyes tú, no tu ego. Y así llegar a cuando pienses, pensarás tú y no tu ego. Pero eso está un poco lejos para el principiante. ¿Qué? Liliana ha salido. Liliana, que ha salido. Y Sirio, que ha salido y ha vuelto a entrar. Bueno, pues hasta el próximo lunes, ¿verdad? No, ¿hoy qué es? Hoy es lunes. Hoy es lunes. Bueno, pues hasta el viernes.